Hola a todos, bienvenidos al estudio de esta noche. Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien y pues gracias a Dios aquí estamos con otra oportunidad más para continuar estudiando la palabra de nuestro Padre Celestial. En esta ocasión voy a tomar algunos minutos para responder a la pregunta que se nos ha presentado, y esta pregunta es como sigue. ¿Dónde en la Biblia encuentro que la ley antigua ha sido clavada en la cruz del Calvario? ¿Dónde en la Biblia encuentro que la ley antigua ha sido clavada en la cruz del Calvario? Muchas gracias a la persona que ha hecho esta pregunta. Es una muy importante pregunta y básicamente pues voy a tratar de dar lo que la palabra de Dios dice en respuesta a esa pregunta. Pero antes de dar la respuesta, quiero animarle en el Señor a que por favor considere Hechos 17:11. Hechos capítulo 17 y versículo 11. Dice la escritura ahí que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que esa es la actitud que yo deseo que usted tenga. Quiero que por favor estudie, escudriñe las escrituras, examine la palabra de Dios para ver si la respuesta que yo le voy a estar dando en unos momentos es conforme a la palabra de Dios. También le animo pues, a que considere 1 de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno, dice el apóstol Pablo ahí. Y la razón por la cual le pido que por favor haga esto es por lo que el apóstol Juan nos menciona en 1 de Juan 4 y verso 1. Ahí en 1 de Juan 4:1 el apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que hay muchos hoy en día que están prácticamente torciendo las escrituras, que están enseñando cosas que no están en armonía con la palabra de Dios. Entonces, mi responsabilidad para con usted se encuentra en 1 de Pedro 4:11. Si alguno habla, dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que deseo hacer, hablar conforme a la sana doctrina. Tito capítulo 2 y versículo 1. Así que vamos a considerar varias cosas en cuanto a la respuesta. Número 1, vamos a ver lo importante de esta pregunta. Número 2, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice en respuesta a esta pregunta. Y luego número 3, veremos unas breves implicaciones que básicamente debemos de considerar si es que la ley antigua no ha sido clavada en la cruz del Calvario, es decir, si todavía estamos viviendo bajo la ley antigua. Entonces, hablemos número 1 acerca de la importancia de esta pregunta. Esta pregunta es muy importante porque número 1, pues, trata con un tema bíblico, trata con un tema que la palabra de Dios menciona. La palabra de Dios nos menciona varios textos acerca de lo que es la ley antigua. Y cuando nos referimos a la ley antigua, pues me estoy refiriendo a la ley de Moisés, la ley que tenemos en el Antiguo Testamento. Nuestras Biblias están divididas en lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene que ver con la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Ley bajo la cual, ¿verdad? Pues hoy en día ya no estamos, como lo vamos a ver en unos momentos. Así que pues el Nuevo Testamento es la ley que ahora aplica a nosotros, ¿verdad? Pues en estos tiempos. Entonces es una pregunta muy importante porque mucha gente está confundida en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña y qué es lo que se aplica a nosotros. Recordemos las palabras del apóstol Pablo al evangelista Timoteo. En 2 de Timoteo 2:15 dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Note que usa bien la palabra de verdad.
Entonces, hay que aprender a manejar con precisión, a trazar correctamente las escrituras y aprender y saber qué es lo que se aplica a nosotros y qué es lo que no se aplica a nosotros. Entonces, la palabra de Dios pues, nos exhorta en ese sentido. Pero hay muchas personas que están confundidas porque se les ha enseñado de que todavía debemos de guardar la ley antigua. Todavía debemos de observar la ley de Moisés y practicarla en nuestros tiempos. Y tenemos muchos grupos religiosos, denominaciones que hoy en día están trayendo prácticas del Antiguo Testamento a nuestros tiempos y están practicando estas cosas. Entonces, cuando eso sucede es porque, una vez más, no se ha trazado con precisión la palabra de Dios. No se ha llegado a un entendimiento correcto de cuál es la ley que se aplica a nosotros y cuál fue la ley que se aplicó, ¿verdad? Pues en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, es una pregunta, como le digo, muy importante porque ayuda a las personas a entender esto. También ayuda a nuestros hermanos en Cristo a tener un fundamento sólido en cuanto a cómo responder a estas preguntas. Cuando estudiamos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo con las personas, especialmente si las personas pertenecen a una denominación que observa la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Entonces, hay que estar preparados para poder ayudar a esta persona a darse cuenta de que hoy, en nuestros tiempos, ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino más bien bajo la ley de Cristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Así que pues por eso es muy importante, ¿verdad? Por estas cosas, porque al conocer la respuesta podremos aclarar muchas dudas y una vez más aprendemos también a manejar con precisión la palabra de verdad. Ahora, la pregunta es entonces, ¿dónde en la Biblia dice que la ley antigua fue clavada en la cruz del Calvario? Y bueno, pues si tiene su Biblia, le pido que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, una carta, ¿verdad?, de 4 capítulos, escrita, ¿verdad?, pues, por parte del apóstol Pablo a los santos en Colosas. Y esa carta se escribe aproximadamente por el 62-63 después de Cristo, escrita por parte del apóstol Pablo desde la cárcel de Roma. Esa es una de las cartas que forma parte de las cartas de la prisión, como se le conoce. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón forman parte de estas cartas de la prisión. Y bueno, en esta epístola, en esta carta, el apóstol Pablo trata como tema central la preeminencia de Cristo. Enfatiza el Cristo de la iglesia. Por ejemplo, en Efesios, el apóstol Pablo enfatiza la iglesia de Cristo. En Colosenses enfatiza el Cristo de la iglesia. Y nos habla acerca de lo que es, ¿verdad?, pues, nuestro Señor Jesucristo, de cómo en Cristo habitaba corporalmente o habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2 y versículo 9 trata con eso. También en el capítulo 1 se nos menciona de que Cristo es preeminente, tiene la preeminencia porque Él creó todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Una vez más, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1 y versículo 16. Así que la preeminencia de Cristo se enfatiza también de otra manera, presentando a Cristo como la cabeza de la iglesia. Así que en esta carta también el apóstol Pablo trata también con el tema del gnosticismo. Colosenses 2:9, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los gnósticos negaban que la deidad, la naturaleza divina, pudiera estar en un hombre, en el cuerpo físico de Jesucristo. Bueno, recordemos que el verbo del cual se menciona en Juan 1:1, que estuvo con Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, este verbo 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Entonces, la Biblia enseña claramente que en el cuerpo físico de Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Así que Pablo trató con el tema de los gnósticos y también trató con el tema del judaísmo. Aquellos judíos que le estaban diciendo a los gentiles y a los cristianos también, que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés si querían estar bien con Dios y también, ¿verdad? Pues obviamente, ¿verdad? Pues con ellos. Entonces, Pablo, ¿verdad? Pues les escribe a los colosenses para enseñarles y animarles para que no crean a estas doctrinas incorrectas, como lo es la doctrina del gnosticismo y la doctrina de lo que es el judaísmo. Y lo enseña claramente el apóstol Pablo a la respuesta a la pregunta. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, una vez más dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Esa acta de los decretos son muchas las razones por las cuales era contraria a nosotros y por la cual tuvo que haber sido quitada. La ley antigua, la ley de Moisés, no podía justificar a nadie en el tiempo del nuevo pacto. Cuando ya el pacto nuevo, el Nuevo Testamento había sido establecido, la ley de Cristo, esta ley antigua, la ley de Moisés, no podía justificar a nadie. Gálatas capítulo 2 y versículo 16 dice lo siguiente, Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto mismo se enseña en Hechos capítulo 13 y versículo 39. Hechos capítulo 13 y versículo 39. Dice la Escritura, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, Pablo en Colosenses 2:14 menciona que esta ley era contraria a nosotros porque no podía justificarnos, no tenía el poder para justificarnos como lo tiene la ley de Cristo y la fe obediente en Cristo Jesús. Gálatas 2:16, una vez más, y Hechos 13:39 enseña claramente que la justificación viene por parte de una fe obediente en Cristo Jesús, algo que los judíos no aceptaban. Y aún hasta la fecha todavía muchos judíos no aceptan esta gran verdad bíblica. La carta de Romanos, si tiene la oportunidad de estudiar esta carta, es una carta hermosa, una carta donde el apóstol Pablo enfatiza la manera bíblica de ser justificados delante de Dios y enfatiza que no es por las obras de la ley, sino más bien por medio de una fe obediente en Cristo. Es más, al principio de Romanos capítulo 1, versículo 5 y 16-26, al final menciona, ¿verdad? Pues la obediencia a la fe, es decir, una fe obediente. Entonces la ley antigua ha sido clavada en la cruz del Calvario. Entonces ya no estamos bajo esa ley. Regresamos una vez más a Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Y note lo que dice, pues vamos a leer el versículo 15 en adelante. Dice la Escritura, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Luego, dice Pablo, así que en vista a que la ley antigua ha sido clavada en la cruz del Calvario, entonces, dice Pablo, por tanto, dado a que este es el caso, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que pues Pablo le dice a los colosenses, nadie los juzgue en cuanto a las cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento. Nadie os juzgue en cuanto a ello. No permitan a que los judíos vengan y traten de juzgarlos a ustedes por no practicar estas cosas. Esto es lo que hacían los judíos con los gentiles. Entonces Pablo les dice, la ley antigua ha sido clavada en la cruz de Calvario. Así que ya no estamos bajo esa ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Recordemos que en Deuteronomio capítulo 5, del 1 en adelante, especialmente los primeros 4 versículos, el escritor aclara que esa ley, la ley antigua, la ley de Moisés, fue un pacto que Dios hizo con los judíos. No lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob, lo hizo con el pueblo judío. Entonces ahora ya no estamos bajo ese pacto. Si usted recuerda en Jeremías 31 al 34, lo cual también se vuelve a repetir haciendo referencia al Antiguo Testamento en Jeremías, en Hechos capítulo 8. Ahí se menciona que Dios había profetizado que iba a haber un cambio de ley, donde ya la ley antigua iba a desaparecer, ya no iba a estar vigente y un nuevo pacto se iba a establecer con mejores promesas. Y ese es el propósito también de la carta de Hebreos. Enfatizar que hoy estamos bajo el nuevo pacto, el cual tiene mejores promesas y que las bendiciones que ahora recibimos bajo este nuevo pacto pues son a través de Jesucristo. Así que yo le animo a que por favor estudie Romanos, estudie Gálatas, Efesios también capítulo 2 del 13 al 16, también Pablo menciona algo similar a lo que mencionó en el 2:14, de que la ley ya ha sido quitada de en medio. Efesios capítulo 2, 13 al 16, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas es el paralelo a Colosenses 2 y versículo 14. Así que la ley antigua ha sido quitada de en medio. Por eso es que ahora judíos y gentiles pueden tener comunión, pueden ser uno en un solo cuerpo, porque ahora estamos bajo la ley de Cristo, donde ahora judíos y gentiles pueden formar parte del mismo cuerpo. Esta es parte del misterio escondido del cual Pablo menciona en Efesios capítulo 3 y que ahora es parte pues, de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Así que pues la ley antigua ha sido quitada de en medio. Ya no vivimos bajo esa ley. Así que pues eso es muy importante entenderlo. Así que pues todos estos textos que mencionaba, la carta de Romanos, la carta de Gálatas, Efesios, Colosenses y también pues la carta de Hebreos, estas son cartas claves donde puede usted encontrar bastantes textos que enseñan claramente que ya no estamos bajo la ley antigua, la ley de Moisés. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ahora vivimos bajo la ley de Cristo. Ahora podemos ser justificados de nuestros pecados, declarados inocentes a través, de una vez más, de la obediencia al Evangelio de Jesucristo. Y ahora podemos ser limpios y nuestros pecados pueden ser lavados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1, 18 hasta el versículo 20. ¿Verdad? Así que pues hemos visto hasta este momento la importancia de esta pregunta. Número 2, lo que la Biblia responde al respecto. Y la Biblia es muy clara y nos dice, en resumidas cuentas, nos dice, hoy ya no estamos bajo la ley antigua, estamos bajo la ley de Cristo. Y
¿Cuáles son las implicaciones entonces? ¿Cuáles son las implicaciones si decimos que ya no estamos bajo la ley de Cristo, de que la ley fue clavada en la cruz de Calvario, fue abolida por Cristo? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones si argumentamos y decimos que ya no estamos bajo la ley de Cristo? Bueno, las implicaciones es que si decimos, por ejemplo, si decimos que todavía estamos bajo la ley antigua, entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento y la ley de Moisés en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, donde se menciona especialmente en Levítico el sistema sacrificial, la adoración en el templo, toda clase de observancias que requerían la ley de Moisés. Si alguien argumenta que todavía estamos bajo la ley de Moisés, tal persona entonces debe guardar esa ley, debe guardarla pues al pie de la letra. Pero una vez más, no estamos bajo esa ley. Aun si una persona quisiera guardar la ley de Moisés, simplemente pues no tendría ningún efecto positivo. ¿Por qué? Porque esa ley ya ha sido quitada de en medio. Ahora debemos de ocupar nuestro tiempo, nuestra consagración, nuestro enfoque en la ley de Cristo y hacer las cosas que Él nos pide que hagamos para que un día podamos estar en el cielo con nuestro Dios. Los requerimientos de la ley del Antiguo Testamento eran muy fuertes. Así que pues el sacrificio de animales. Y yo no veo personas hoy en día que profesan que guardan la ley de Moisés, no veo que estén sacrificando también animales. Así que tales personas muchas veces, y lo digo con respeto, muchas veces consideran la Biblia como si fuera un catálogo de la Sears, un catálogo de una tienda, donde lo que usted quiere, pues lo toma y lo que usted quiere lo deja ahí. Esto se hace mucho, ¿verdad? Pues con lo que son los diezmos, ¿verdad? Los instrumentos musicales en la adoración, traen estas cosas del Antiguo Testamento, pero no traen las demás cosas que están allá. Entonces hay que ser congruentes, ¿verdad? Pero como mencioné hace unos momentos, aun si la persona está guardando la ley de Moisés, una vez más, no hay ningún propósito o ningún beneficio en hacerlo. ¿Por qué? Porque esa ley ya Dios ha dicho, ha hablado claramente en Romanos, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses y en Hebreos, ya ha mencionado claramente que ya no estamos bajo ese sistema. Ya ese sistema no puede justificar a nadie. Los judíos en aquel tiempo estaban tratando de obtener la justificación a través de la ley de Moisés. Pero una vez más, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, no, ustedes no alcanzaron la justicia porque fueron tras ella por medio de las obras de la ley y no por fe, como lo estaban haciendo los gentiles. Romanos capítulo 9 habla acerca de ello. Así que pues las implicaciones serían terribles si usted dice que todavía vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento. Usted tendría entonces que guardar toda la ley de Moisés. Pero, una vez más, gracias a Dios, que a través de su palabra nos enseña que hoy en día estamos bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Moisés. Así que, ¿dónde en la Biblia encuentro que la ley antigua ha sido clavada en la cruz de Calvario? Bueno, la respuesta está en el Nuevo Testamento. Vimos ahí Gálatas capítulo 2, 14, Hebreos capítulo 8, Efesios capítulo 2, del 13 al 16, y también hicimos referencia a la carta de Romanos y la carta de Gálatas 2, 16. Así que espero que esta respuesta haya respondido a sus preguntas o a sus dudas y también le pueda capacitar para poder tener algunos argumentos, algunos textos donde usted puede mencionar lo que Dios dice en su palabra respecto a lo que es esa pregunta. Así que si tiene más preguntas, por favor envíelas a La Luz en Mi Andar y con mucho gusto estaremos repartiéndonos las preguntas para poder tomar el tiempo para preparar una respuesta y poderla presentar a cada uno de ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Dios me los bendiga. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy.